La sala de reuniones en Puerto Madero estaba que explotaba. Una pared entera de vidrio dejaba ver el río y los edificios modernos de Buenos Aires, pero nadie miraba afuera. La gente brindaba, las copas de champán chocaban y el ruido era fuerte. Era una celebración por un paso importante antes de salir a la bolsa, la famosa IPO. La energía era eléctrica, con esa mezcla de alegría y tensión que solo tienen los momentos grandes. Yo estaba ahí, como siempre, en un segundo plano, observando todo. Para mí y mi equipo había sido un tiempo de locos, de trabajar sin parar, asegurándonos de que cada número y cada riesgo estuvieran bien claros en los borradores que íbamos a presentar. Era mi pan de cada día, el detalle, la letra chica. De repente, Esteban, nuestro CEO, entró como un torbellino. Ruidoso, eufórico, con una confianza que casi rozaba la arrogancia. Llevaba un reloj nuevo, enorme, brillante, que no dejaba de mirar. Se paseaba entre los directivos y algunos empleados clave, recibiendo felicitaciones y palmaditas en la espalda. Su objetivo era claro: proyectar una imagen de éxito imparable para los futuros inversores. Quería que todos pensaran que éramos invencibles. Esteban se detuvo cerca de un grupo de ejecutivos y, con un guiño cómplice y una sonrisa que me pareció bastante burlona, levantó su copa. «Brindemos por la eficiencia», dijo, y todos rieron. Luego, señaló su reloj con un gesto exagerado y añadió con una carcajada que resonó por toda la sala: «Este bonito se pagó con el bono de algunos, ¿verdad, Mariana?» La risa se hizo más fuerte. Algunos me miraron con una incomodidad que no supieron disimular. Otros simplemente rieron nerviosamente con el jefe. Yo asentí. Una sonrisa tensa se dibujó en mi cara. Por fuera, calma total. Pero por dentro, fue como si me tiraran una jarra de agua helada encima. No era solo la humillación pública, que ya era bastante. Era el desprecio que sentía por mi trabajo, por todo el esfuerzo meticuloso y esencial que ponía cada día. Mi bono, el resultado de incontables horas extras, de decisiones críticas para que todo estuviera en orden, reducido a una broma tonta para justificar un lujo de él. Sentí una punzada de rabia fría, que se me instaló en el estómago y no se fue. Mientras Esteban seguía con su discurso triunfalista, mi oído, acostumbrado a captar cada detalle, pescó fragmentos de conversaciones entre ejecutivos. Hablaban de la necesidad de agilizar el papeleo para no retrasar la IPO. Se mencionó la idea de simplificar algunas divulgaciones, de suavizar ciertas métricas. Percibí una actitud de desconsideración total por la rigurosidad que yo representaba, por el cuidado que poníamos en cada palabra y cada número. Para ellos era solo papeleo, un trámite molesto. La risa de Esteban sobre mi bono seguía resonando en mi mente, como un eco molesto. Empecé a conectar los puntos. Esos comentarios casuales sobre acelerar el proceso, la presión constante para pasar por alto pequeños detalles que yo sabía que eran importantes. No era un incidente aislado, era un patrón. La seriedad de mi rol como guardiana de la transparencia, la persona que se aseguraba de que todo estuviera en regla, se veía amenazada por una cultura que valoraba la velocidad por encima de la verdad. Y eso para mí era algo muy serio. Me retiré discretamente del brindis. La euforia de la sala, con las luces brillantes y el sonido de las copas, contrastaba con el hielo que se había asentado en mi estómago. Me di cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que parecía al principio. No se trataba solo de un comentario despectivo, de una broma de mal gusto. Se trataba de la integridad de mi trabajo y, potencialmente, de la empresa misma. La broma del reloj había sellado algo. Marcó un antes y un después. No tenía un plan aún, solo una comprensión dolorosa de lo que estaba pasando y de lo que se venía. Regresé a mi departamento, mientras las luces de Buenos Aires empezaban a encenderse afuera, una por una, como pequeñas estrellas en la oscuridad. La soledad me envolvió apenas cerré la puerta. El eco de las risas del brindis, y sobre todo la carcajada de Esteban, seguía zumbando en mis oídos, como un mosquito molesto que no se va. Me sentía herida, pero no por la broma en sí. Era por lo que esa broma había revelado. Años de dedicación, de esfuerzo invisible, de trabajo que nadie parecía valorar. Recordé mis inicios. Llegué a esta empresa recién graduada, con la cabeza llena de ideales y una energía que parecía inagotable. Quería demostrar mi valía, mi ética inquebrantable. Me creí todas las promesas de crecimiento, la visión de esta startup que iba a cambiar el juego.
Era emocionante ser parte de algo tan grande, tan nuevo. Me sentía imparable. Y así fue. Mi carrera empezó a subir. Hubo ascensos, el reconocimiento de mis pares, la confianza de mis superiores, al menos antes de que Esteban se convirtiera en el gran jefe. Recuerdo las incontables noches en la oficina, cuando la ciudad dormía y yo seguía ahí, con una cena fría frente al monitor. Las llamadas de madrugada para coordinar con equipos en otros países, en otras zonas horarias. Sentía un orgullo genuino al ver mi nombre en informes cruciales, sabiendo que cada número, cada palabra, había pasado por mis manos. Siempre decía que sí a cada pedido de último momento, a cada tarea extra, convencida de que así se construía el éxito. La empresa se había vuelto una extensión de mí misma. Mi vida personal, bueno, quedó en segundo plano. Amigos que dejaron de invitarme porque sabían que nunca podía ir. Relaciones que se resintieron por mi falta de tiempo. Todo por la familia de la empresa, por el proyecto, por la promesa de un futuro brillante que un IPO representaba para todos. Creí en ello con todo mi ser. Me sentía una parte fundamental de ese motor que estaba impulsando el crecimiento. Mi rol como analista senior de reportes y divulgaciones no era el más glamuroso, lo sé. Es un trabajo crítico, poco visible, que exige una atención al detalle obsesiva, casi enfermiza. Pero yo sabía que era la guardiana de la transparencia. Era la que se aseguraba de que la empresa cumpliera con todas las regulaciones, la que protegía a la compañía de futuros problemas legales y financieros. Mi pluma era un escudo, mi meticulosidad una fortaleza. Cada coma, cada nota al pie, podía ser la diferencia entre la estabilidad y el desastre. El brindis de hoy fue la culminación de un sentimiento que venía creciendo desde hacía tiempo, la desvalorización. No era la primera vez que sentía que mi trabajo era visto como un mal necesario o un freno por algunos directivos ansiosos. Siempre había una presión sutil para relajar las cosas. Pero que el propio CEO lo verbalizara de una forma tan despectiva y que mis colegas se rieran con él, eso fue una traición a todos mis esfuerzos, a todos mis sacrificios. Sentí que había entregado años de mi vida a una entidad que, en el fondo, me veía como una simple pieza prescindible. La situación actual con la IPO es delicada, lo sé mejor que nadie. Sé que hay presiones enormes para maquillar métricas, para omitir o minimizar riesgos en los borradores de divulgación. Ya me lo habían insinuado pidiéndome indirectamente que acomodara las cosas, que fuera flexible. Si yo cediera a eso, no solo traicionaría mis principios, sino que pondría en riesgo a la empresa y, lo que es peor, a los futuros inversores. La noche se cerraba lentamente sobre Buenos Aires, y con ella, la comprensión de que no podía seguir como hasta ahora. Algo tenía que cambiar. Me desperté después de una noche que fue más que inquieta. No había dormido bien. La rabia del día anterior, esa punzada fría que sentí en el estómago, había decantado en una calma que era casi inquietante. La herida seguía ahí, sí, pero ya no era un dolor punzante, sino un fuego frío que me recorría por dentro. Ya no se trataba de una venganza emocional, de esas que uno grita o llora, sino de una justicia profesional, algo mucho más silencioso y, para mí, mucho más importante. Esa mañana, en la oficina, apenas encendí la computadora, recibí la nueva versión de los borradores de divulgación. Lo que vi ahí no hizo más que confirmar mis peores temores, lo que ya había intuido en el brindis. Las métricas clave estaban embellecidas, presentadas de una forma más optimista de lo real. Los riesgos potenciales, que yo había señalado con tanto cuidado, estaban minimizados o, directamente, omitidos. Y lo peor de todo, ese anexo crítico sobre la dependencia de un proveedor único, que yo había redactado meticulosamente, había sido simplificado hasta el punto de ser irreconocible. Era como si hubieran pasado un borrador sobre mi trabajo. Justo después me llegó un email del CFO, con copia a Esteban, pidiendo que revise y dé el visto bueno final para acelerar el proceso. El mensaje entre líneas era claro como el agua. Fírmalo sin objeciones, Mariana. Sentí una punzada de ansiedad. Si yo explotaba este problema, la IPO podría retrasarse. O peor, podría cancelarse. Y eso, lo sabía, afectaría a la gente de mi equipo, a quienes respeto y aprecio de verdad, y que también habían puesto muchísimo esfuerzo en este proyecto. No quería causar un daño colateral. No quería que ellos pagaran por esto. Pero permitir que se publicaran divulgaciones engañosas,
Eso no era una opción para mí. Mi integridad profesional, todo lo que yo era, simplemente no me lo permitía. Ese dilema me paralizó por un momento. Me quedé mirando la pantalla, con el mouse en la mano sin saber qué hacer. Pero entonces, el recuerdo del reloj de Esteban, ese reloj nuevo y brillante, y las risas burlonas de la noche anterior disiparon cualquier vacilación. Mi dolor no se fue, pero se solidificó en una resolución inquebrantable. Esta ya no era la Mariana que sacrificaba todo por la empresa, la que se quedaba hasta tarde por el bien del equipo. Esta era una Mariana que había visto la verdad, la cruda verdad, y había decidido actuar. Pero no con furia, no con gritos, sino con la precisión fría de mi profesión. No voy a cubrirle ninguna. La frase resonó en mi mente. La había pensado en el brindis, como un pensamiento fugaz, una reacción. Pero ahora tenía un significado mucho más profundo y una intención calculada. Me di cuenta de que la única forma de protegerme a mí misma, de proteger a mi equipo, indirectamente, al evitarles futuros escándalos que sí los afectarían, y de proteger la integridad del mercado, era aplicando la ley al pie de la letra. Cada regulación, cada coma. Abrí un nuevo documento en blanco en mi computadora. Mi mano no tembló. No había enojo en ese gesto, solo una calma extraña. En lugar de ceder a la presión, en lugar de firmar lo que me pedían, decidí que iba a documentar cada paso, cada solicitud, cada cambio que me pidieran, cada versión de los informes. Mi arma no serían gritos ni confrontaciones, sino la evidencia. La venganza más fría, me dije, es la evidencia bien ordenada. Es el papel que no miente. Apreté los labios. La analista senior que había trabajado en las sombras, subestimada y ahora despreciada, había tomado una decisión. No había vuelta atrás. Mi mente, que antes se preocupaba por los números de la empresa para que a ellos les fuera bien, ahora se enfocaba en un único objetivo: la verdad. El juego, a partir de ese momento, había cambiado. El día siguiente, antes de poner un pie en la oficina, hice la primera llamada importante. Marqué el número de Laura Méndez, mi abogada laboral de confianza. Ella me conoce desde hace años, sabe cómo trabajo y que no soy de las que se quejan por quejarse. Le conté la situación con una calma que me sorprendió a mí misma. No hubo emociones, no hubo rabia en mi voz, solo hechos. Le expliqué lo que había pasado en el brindis, la presión por simplificar los informes, y sobre todo, los cambios que había visto en los borradores de divulgación, esos que me pedían que firmara. Ella me escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminé, me felicitó por mi profesionalismo y me dio instrucciones claras. Mariana, todo, absolutamente todo, tiene que estar por escrito. Cada comentario que hagas, cada borrador que recibas, cada pedido que te hagan y cada aprobación que te den. Fue como un manual de supervivencia. Desde ese día, me convertí en lo que llamo una cronista silenciosa. Mi escritorio, que antes era un lugar de trabajo organizado, se transformó en un centro de operaciones discreto. Empecé a guardar cada versión de los borradores de divulgación, no solo la final, sino todas las intermedias, con sus fechas y marcas de tiempo. No las imprimía, las tenía en carpetas digitales bien organizadas, con nombres claros para no perderme. Era mi archivo personal de la verdad. También empecé a rastrear y archivar todas las cadenas de correos electrónicos y mensajes de chat. Cualquier cosa donde se solicitaran o aprobaran cambios en los documentos iba directo a mi colección. Si alguien me hacía un pedido verbal para ajustar o suavizar alguna métrica, algo que antes simplemente hacía, ahora respondía con un correo electrónico para confirmar la instrucción. Por ejemplo, escribía: para confirmar nuestra conversación, procedo a ajustar la métrica X según su indicación de guía. Por favor, avíseme si esto es correcto. Así, si alguna vez negaban haberlo dicho, yo tenía la prueba. Mis propios comentarios sobre riesgos y posibles inconsistencias, que antes podían pasar desapercibidos en reuniones o en notas al pie, ahora los documentaba cuidadosamente por escrito y los enviaba a los directivos correspondientes. No dejaba nada al azar. Roberto, el CFO, se convirtió en mi obstáculo principal. Él no entendía por qué yo no agilizaba las cosas. Presionaba a Mariana para que firmara los documentos tal como están lo antes posible. Mariana, el mercado no espera, me decía con una impaciencia evidente. Así se hace en el mercado.
Hay que ser ágiles. Yo, con una sonrisa profesional y la calma que había cultivado, le respondía que estaba revisando los últimos detalles para asegurar la máxima precisión y cumplimiento, y que necesitaba confirmación escrita de ciertas modificaciones antes de dar mi visto bueno. Era una danza, un tire y afloje constante, pero yo no cedía. Mis compañeros de equipo también sentían la presión. Venían a mi escritorio preocupados. «Mariana, apúrate, Roberto está furioso», me decía uno. «No podemos perder el IPO por un detalle», me comentaba otro, con la voz baja. «Tenemos miedo de que esto afecte nuestros empleos». Yo los calmaba. Les aseguraba que estaba haciendo su trabajo y que estaba protegiendo a todos al asegurar que todo sea impecable. No compartía mi plan con ellos, para no exponerlos ni preocuparlos más, pero mi determinación, en el fondo, también era por ellos. Si las cosas salían mal, ellos también sufrirían las consecuencias. En medio de toda esta recolección de pruebas y esta presión, seguía con mi trabajo de analista. Y en esa revisión meticulosa, identifiqué dónde Esteban estaba forzando los cambios más arriesgados. Descubrí que había una inconsistencia creciente en la forma en que se reportaban los ingresos recurrentes, lo que llamamos ARR, en los documentos internos versus los externos. Esteban había presionado para usar una metodología más optimista en los documentos que irían a los inversores, sin el soporte técnico adecuado que yo siempre pedía. Él quería que los números se vieran mejor de lo que eran, y eso era una bandera roja gigante para mí. Cada día un nuevo correo, un nuevo borrador, una nueva versión. Mariana iba añadiendo más y más papel a su defensa. No eran documentos para atacar a nadie. No buscaba una confrontación abierta. Eran para defenderme a mí misma, para defender la verdad. Cada email enviado, cada versión guardada, era un ladrillo en la fortaleza que estaba construyendo. No había drama en mi día a día, solo una disciplina implacable, una calma que me permitía ver cada movimiento de los demás. El plan estaba en marcha. No era un plan explosivo, de esos que se ven en las películas, sino una estrategia de asfixia, basada en la verdad, en la evidencia irrefutable. Había convertido mi subestimado trabajo de papeleo en la herramienta más poderosa que tenía. La red estaba siendo tejida, invisible para los que corrían sin mirar, pero ineludible para los que, tarde o temprano, caerían en ella. La verdad, pensé, es una red de la que es muy difícil escapar. Llegó el día de la revisión interna final. Era la última parada antes de que los documentos de divulgación se fueran a los reguladores y a los posibles inversores. La sala de reuniones grande estaba llena de gente importante. Los principales directivos, Roberto el CFO, varios consultores externos y, por supuesto, yo. Me senté en mi silla, con mi laptop abierta y mi carpeta digital impecable, llena de todos los correos y versiones que había guardado. Por fuera, calma total. Por dentro, sentía una extraña mezcla de anticipación y una frialdad que me sorprendía a mí misma. La reunión avanzaba, revisando punto por punto los extensos documentos. Cuando llegamos a las proyecciones de ingresos recurrentes, lo que llamamos ARR, un consultor externo, un hombre con canas y gafas que se notaba que tenía mucha experiencia en IPOs, hizo una pregunta sobre la metodología que habíamos usado. Roberto, el CFO, respondió de una forma un poco evasiva, tratando de darle vueltas al asunto. Esteban, siempre impaciente y seguro de sí mismo, intervino. Explicó que él mismo había solicitado ese ajuste para reflejar el potencial real de la empresa. Dijo que era una visión más agresiva, pero que el mercado lo entendería. En ese momento, con una voz que me sonó extrañamente serena y profesional, intervine. «Disculpen», dije, captando la atención de todos, «pero la última versión del informe técnico de validación de ARR, ese que solicitamos hace unas semanas, indicaba una metodología diferente y advertía claramente sobre la inconsistencia al aplicar este nuevo cálculo sin un respaldo técnico actualizado. Envié un correo al respecto, el fecha hipotética, por ejemplo, 15 de marzo, a Esteban y a Roberto, con copia a legal, para que tuvieran constancia. Esteban y Roberto se miraron sorprendidos. La sonrisa de Esteban se borró de golpe. Él intentó descartarlo como un detalle menor o un error de comunicación. «Mariana, de eso se encargará el equipo legal, no te preocupes», dijo con un tono despectivo, como si mi comentario fuera una intromisión innecesaria. Quería que yo me callara y dejara pasar el tema. Pero yo no me alteré.
No había emoción en mi rostro. Con la misma calma, abrí mi laptop y proyecté en la pantalla grande el correo que había enviado. Ahí estaba, con la fecha y hora exactas, mi advertencia detallada sobre la inconsistencia y, más abajo, las respuestas evasivas de Roberto o, en el caso de Esteban, la falta de respuesta. Luego, mostré la versión anterior del documento de divulgación, con mis comentarios originales sobre la inconsistencia resaltados en amarillo. Mis advertencias sobre esta inconsistencia, al aplicar la nueva metodología sin el informe de respaldo técnico, están en la cadena de correos, expliqué con voz clara. Pedí una confirmación escrita para proceder con el cambio, pero no la recibí, por lo que mantuve la versión más conservadora hasta tenerla, tal como indican los protocolos de cumplimiento. El consultor externo, ese hombre de gafas, percibió la gravedad del asunto al instante. Él sabía que un detalle así podía tumbar una IPO. Profundizó la pregunta, pidiendo más detalles sobre la validación de la métrica ARR. Y ahí fue cuando el castillo de naipes empezó a temblar. La inconsistencia de la métrica ARR, forzada por Esteban para inflar los números, ahora arrastraba otras. Las proyecciones de EBITDA y el flujo de caja también se veían afectadas, porque todo estaba interconectado. No era un error aislado, era una grieta en los cimientos. Con cada nueva pregunta del consultor, yo respondía con hechos. Me apoyaba en mis correos y documentos fechados, demostrando que yo había señalado los problemas una y otra vez. Había solicitado aclaraciones. Había pedido el respaldo técnico que nunca llegó. Y que las instrucciones para cambiar los números sin ese respaldo venían de arriba, directamente de Esteban y Roberto. Yo nunca había firmado ni respaldado las versiones que contenían esas inconsistencias críticas. Mi nombre, mi firma, no estaban en esos documentos cuestionables. La sala se sumió en un silencio tenso, pesado. Se podía escuchar el aire acondicionado. La confianza que Esteban intentaba proyectar, esa imagen de líder imparable, se evaporó por completo. Las miradas de los consultores externos y de los otros directivos, que al principio eran de sorpresa, se volvieron de sospecha, fijas en el CEO y el CFO. El hilo invisible que yo había tejido, esa red de correos y documentos, se había tensado. Y la trampa, silenciosa y metódica, había comenzado a activarse. La reunión no terminó, se disolvió. Los consultores externos, con caras muy serias, exigieron una explicación detallada, una revisión exhaustiva de todo lo que habíamos presentado. El proceso de la IPO se detuvo de golpe. La fecha que habíamos marcado en el calendario, esa que tanto nos había presionado, fue cancelada sin más. Fue un caos, pero un caos silencioso, lleno de miradas de reojo y susurros. Yo me quedé sentada un momento más, observando cómo la gente se levantaba, algunos con prisa, otros con una lentitud que denotaba la pesadez de la situación. Esteban, al principio, estaba furioso. Lo vi gesticular, hablar con los consultores con un tono que intentaba ser autoritario, pero que sonaba a desesperación. Luego, lo vi pasar del enojo al pánico. Intentó culparme, claro. Lo escuché decir mi nombre, que yo había sido demasiado puntillosa, que había retrasado todo por detalles. Pero la evidencia, esa que yo había estado guardando con tanto esmero, era irrefutable. Los correos, las fechas, las versiones de los documentos. Todo estaba ahí. Roberto, el CFO, intentó minimizar la situación, pero era inútil. Los consultores no eran tontos, y las preguntas que ya venían de los inversores, esos que habían recibido borradores suavizados y ahora veían el proceso detenido, eran incisivas, directas al grano. Después de eso, los teléfonos no pararon de sonar. Empezaron a llegar llamadas de inversores y sus abogados. Preguntas sobre la robustez de los controles internos, la gobernanza corporativa, la integridad de la información financiera. Esas palabras, que a veces suenan tan lejanas, ahora eran el centro de todo. La confianza, ese pilar invisible pero fundamental de cualquier IPO, la base de todo, empezó a desmoronarse como un castillo de arena. Lo vi a Esteban. Su reputación, esa que él había construido con tanto cuidado, la del líder visionario e imparable, se transformó ante mis ojos. Ya no era el CEO confiado que se paseaba con su reloj nuevo. Ahora era un hombre que empujaba sin control, sin respeto por las reglas, por la rigurosidad. Su arrogancia se desvaneció,
reemplazada por una desesperación creciente. Lo vi aislado, con cada vez menos apoyo de quienes antes le palmoteaban la espalda. Nadie quería asociarse con el problema. Mi equipo, al principio, estaba asustado. Se acercaban a mí con cautela, susurrando. Habían sentido la presión de Roberto y Esteban, pero a medida que la verdad se fue aclarando, a medida que entendieron lo que yo había hecho y por qué, sus miradas cambiaron. Empezaron a mirarme con respeto, e incluso con alivio. Se dieron cuenta de que, sin saberlo, yo los había protegido. Si esas divulgaciones engañosas hubieran salido a la luz después de que la empresa cotizara en bolsa, las consecuencias para todos, incluidas las implicaciones legales, habrían sido devastadoras. Ahora, sí, había un retraso enorme, una crisis, pero no un escándalo de fraude. No había cargos penales, no había una ruina total. La orden fue clara, una reescritura completa de las secciones clave de las divulgaciones, bajo una supervisión mucho más estricta, por supuesto. Y ahí estaba yo, Mariana, la analista de papeleo, la pieza central de esta reconstrucción. Mi experiencia, mi obsesión por el detalle, que antes era una molestia, ahora era indispensable. Cada nuevo documento, cada nueva versión, tenía que pasar por mis manos. Mi sello de aprobación se había vuelto crucial. El papeleo que Esteban despreciaba, el trabajo que él consideraba una nimiedad, ahora era el único camino para intentar salvar lo que quedaba de la empresa y su reputación. Esteban intentó una última vez culparme. Fue en una reunión de emergencia con el consejo, a la que me hicieron llamar. Ella retrasó el proceso. Ella fue demasiado estricta, vociferó, con la cara roja. Pero esta vez, la respuesta fue unánime. No vino de mí, sino de los demás. Mariana hizo su trabajo, dijo uno de los consultores externos con voz firme. Usted fue quien forzó los cambios sin respaldo. Otros asintieron. El chiste del reloj, la risa burlona sobre mi bono. Todo eso se había desvanecido en el aire. En su lugar, solo quedaba el tic-tac, lento y doloroso, de un proceso de hipo que se desmoronaba por la falta de un papel bien hecho. Y yo, que solo había hecho mi trabajo, me senté en silencio, observando. El hipo, ese sueño dorado de Esteban y de tantos, se retrasó indefinidamente. No fue solo un par de semanas o un mes. Se habló de un año, tal vez más. Eso significaba perder la ventana de oportunidad perfecta. La valoración que esperaban se esfumó. La empresa, que antes volaba alto con la promesa de una salida a bolsa millonaria, sufrió un golpe severo en su reputación. Las acciones de los inversores que ya estaban dentro bajaron, y la moral de todos se desplomó. Esteban, aunque no lo despidieron de inmediato, fue relegado de sus funciones operativas clave. Ya no estaba en las reuniones importantes, no tomaba las decisiones. Su imagen pública, la del CEO estrella, quedó manchada de forma permanente. La broma de su reloj, esa que había hecho a costa de mi bono, le costó mucho, muchísimo más que el precio de cualquier joya. Para mí, la historia fue muy diferente. Fui ampliamente reconocida por mi integridad y mi rigor. Otros directivos, esos que antes me veían como una empleada más, una pieza de la maquinaria, ahora me valoraban. De repente, mi teléfono empezó a sonar con ofertas. Recibí llamadas de otras empresas, incluso de los mismos consultores externos que habían estado en la reunión y que quedaron impresionados con mi profesionalismo. Me ofrecían roles de mayor jerarquía, con salarios significativamente mejores. No buscaba un puesto de CEO. Nunca lo quise. Solo quería un lugar donde mi trabajo fuera valorado y respetado, donde la verdad importara. Y así fue. Decidí que no podía quedarme en esa empresa. Aunque mi posición era ahora fuerte, el ambiente estaba viciado, lleno de desconfianza y de la sombra de lo que pudo haber sido. Acepté una oferta de una empresa de tecnología más grande, más establecida, con una cultura de cumplimiento y ética inquebrantables. Un rol que me permitía crecer, que me desafiaba, y donde sabía que mi voz sería escuchada. Era un nuevo comienzo, un nuevo camino para la cronista, que había descubierto su poder. Mi último día fue extraño. Caminé por la oficina, y el bullicio era diferente, más apagado. No había la misma energía, la misma euforia contenida. Vi a Roberto, el CFO, hundido en su asiento, con el semblante cansado. A Esteban no lo vi. No sé si estaba en su oficina, o si simplemente evitó pasar por donde yo estaba. Sentí una satisfacción tranquila,
No un éxtasis vengativo. No era una alegría ruidosa, sino una paz profunda. Hice lo correcto. Protegí mi integridad y, de alguna manera, protegí al mercado de una potencial debacle. Y eso, para mí, valía más que cualquier bono o reloj. Ahora, mirándolos a ustedes, me doy cuenta de algo importante. No hay venganza más fría que la evidencia bien ordenada. Nunca, pero nunca, subestimen el poder del papeleo, de la documentación, del aburrido trabajo de cumplimiento. Es el escudo de los honestos y la espada de los que buscan justicia. Porque al final, los números no mienten. Si alguien se asegura de que estén bien contados y reportados. Mi pluma, mis correos, mis archivos, fueron mis armas, y fueron más poderosas que cualquier bravuconada. Así que, la próxima vez que se sientan invisibles en su trabajo, la próxima vez que piensen que su esfuerzo es solo un detalle que nadie ve, recuerden mi historia, recuerden a Mariana, y cuéntenme, ¿cuál fue ese momento en su carrera donde la justicia no la sirvió un juez, sino la evidencia que ustedes mismos recopilaron? Quiero leer esas historias de café frío y venganza en los comentarios. Y no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna dosis de justicia kármica laboral. Porque la verdad, amigos, siempre encuentra su camino. Justicia servida con precisión.